Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva entrega de su programa, La Hora de Consuelo. Señores, hoy vamos a estar hablando del lanzamiento de la jornada por la lectura o la cruzada por la lectura del Ministerio de Educación. Vamos a estar hablando con Generoso, que es el encargado curricular de lingüista, y está trabajando con ese proyecto sumamente interesante. Se presentó hace 2 semanas, me parece, si no me equivoco, ya tiene casi 2 semanas que se hizo el lanzamiento, pero yo pienso que es algo sumamente interesante para todos nosotros y sobre todo para nosotros poder tener una guía de cómo incursionar o dirigir a nuestros hijos por la lectura, que es sumamente importante. Y yo tengo un testimonio personal en ese sentido y lo vamos a hablar ahorita con Generoso. Pero primero quisiéramos hacer un comentario antes de entrar con la cruzada, y es felicitar al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, y presidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, y vicepresidente a nivel mundial. Se hizo un evento el 28 y 29 de enero de este mes, concluyó felizmente. Yo creo que ha sido uno de los congresos más exitosos que ha tenido la Internacional Socialista, por lo menos en lo que yo he participado, con conclusiones tangibles, y pienso que ahora realmente se la jugaron, y me refiero que se la jugaron en el caso de Venezuela, que ya el país se había fijado una posición en torno al caso de Venezuela, que en principio o anteriormente había sido un poco tímida, pero ahora fue directo y apoyó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y no reconoció el gobierno de Maduro, y de que lo hiciera la Internacional Socialista es un paso sumamente importante para aquellos que quieren un cambio en Venezuela y luchan todos los días. Hoy ya a esta hora se está dando cita a una gran concentración en Caracas, que se dice que probablemente participe alrededor de 1 millón de personas. Es decir, que se están dando las condiciones para que Venezuela vuelva a la institucionalidad, porque la verdad que el gobierno de Maduro, para mí, tanto el de Chávez como el de Maduro fueron gobiernos dictatoriales, aunque lo disfrazaban con unas elecciones manipuladas. Todo el mundo sabe que el control electoral, el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela es prácticamente un comité de base del partido de Chávez y de Maduro, así que ahí no había ninguna consistencia con la verdad, sino con lo que le conveniera al partido. Entonces, es sumamente importante que la Internacional Socialista, 45 países que participaron, incluyendo el jefe del gobierno español, decidieran este manifiesto donde llaman a la tensión y al no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, y sí reconocer el gobierno o la presidencia interina de Guaidó, de Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y sí pidiéndole lo que todos nosotros queremos, que sea un gobierno provisional y que llame a elecciones, y que el gobierno que salga libérrimo de la voluntad popular, porque de eso se trata la democracia, es que la gente, el pueblo se exprese y elija sus autoridades. Entonces yo pienso que en ese sentido hay que felicitar al presidente Danilo Medina también, que tuvo en la apertura y el discurso, un buen discurso. Pienso que Miguel hizo un excelente discurso también, y me gustó también el discurso del presidente del gobierno español. Así que pienso que fue una gran actividad.
no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito económico y de proyección. Porque cuando se hace un evento de esa naturaleza en República Dominicana, donde hay reporteros de toda parte del mundo, pues esas fílmicas llegan y se vende el país. Es una forma de vender el país, así que nosotros felicitamos al Partido Revolucionario Dominicano y sus 80 años que cumplió, y lo hizo con ese gran evento que fue el encuentro mundial de la Internacional Socialista. Señores, ahora vamos a hablar con Generoso para que nos explique de qué se trata la Cruzada por la Lectura. Bienvenido, Generoso. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Agradezco esta oportunidad una vez más a su programa y a la señora Consuelo, que siempre ha estado detrás de nosotros para que aportemos y que esto llegue a la nación entera, que esa es la finalidad última. También desde aquí quiero saludar al ministro, a nuestro ministro Andrés Navarro, y a mi jefe inmediato, el doctor Remigio García, a quien le correspondía esta entrevista, pero él tuvo que salir a otras actividades de fuerza mayor, como dicen, y entonces delegó en mí esta parte porque él confía que tiene un equipo que está empapado de todos estos proyectos que se desarrollan desde el ministerio. En primer lugar, la Cruzada Nacional por la Lectura es un programa que surge para reforzar todos esos programas que tenemos desde el ministerio para promover la lectura. Eso es promoción de la lectura a nivel nacional, que va más allá de la escuela, porque según hemos estado trabajando con los equipos que llevan de la mano todo el montaje de este programa, va a más personas o a personas que están fuera de la escuela. Es una motivación a que la persona lea, porque con la lectura es que la persona logra el conocimiento generalmente, porque todo el conocimiento elaborado está escrito. Entonces, para conseguir ese conocimiento elaborado, la lectura es clave. Bueno, a nosotros nos lució sumamente interesante la presentación que hicimos, porque hicimos un programa especial del Sol de la Tarde desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero era en los salones, era del Ministerio de Educación. Yo pienso que, decía tú, que el ministro tiene mucho crédito. Hay que darle mucho crédito a Andrés Navarro, porque este es un proyecto para mí sumamente interesante, que los hijos nuestros aprendan a leer, y hay que decir que la enseñanza empieza con los padres. Es decir, esto no es un proyecto solamente del ministerio, de los profesores, de los estudiantes, sino que los padres tienen que involucrarse. Porque si los hijos no ven los padres leyendo, pues no se entusiasman. Y si usted no lee, por lo menos entusiasme a su hijo a que sí lea. Exactamente. Fíjese que ahora ya nosotros pusimos en marcha un documento que es el currículum para los padres, para las familias. Ya eso lo revisamos y eso lo puso el ministro en marcha, porque vio la importancia que tiene de que las familias conozcan qué están aprendiendo sus alumnos, qué se les enseña, cómo se les enseña y qué se persigue con lo que se trabaja a través del currículum. Porque muchas personas hablan por ahí de currículum, pero no tienen idea de qué es el currículum. Ahora, con esos materiales, toda la familia, ya los que no saben, van a tener informaciones claras y precisas y sabrán qué aprenden sus estudiantes, cómo aprenden, y también ellos pueden aportar para que sus hijos se pongan al día en cuanto a lectura, entre otros elementos que se trabajan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo quiero decir que nuestro ministro
yo tengo que darle, particularmente, y creo que la generalidad debe darle el reconocimiento capital, porque él se ha empapado como tan fácil, aparentemente como tan fácil, ha asumido todo ese lenguaje curricular, que no es tan fácil, que uno que no sea pedagogo y que pronto asuma eso como que lo es. Entonces para mí lo es un maestro. En su discurso, cuando va a presentar cualquier proyecto relacionado con educación, es una manera como tan fácil que él lo explica y con la claridad que lleva. Dice la doña Consuelo que no le gusta decirle maestro sino profesor. Sí, bueno, está bien, eso antes a todas las personas que le daban clase a uno le decía el profesor, y en la universidad le dicen a uno profesor, todo eso. Y maestro también, es como uno lo sienta, sí. Esa es la importancia. Y yo creo, mira, a mí una de las cosas que me pareció sumamente interesante del proyecto es que son escritores dominicanos. Así que por primera vez veo un proyecto netamente educativo nativo, es decir, donde no se está importando material o enseñanza de fuera, o escritores de fuera, sino que estamos utilizando los escritores nacionales nuestros, y qué bueno, porque así se incentiva también a esos escritores para que sigan escribiendo, aparte del dinerito que se van a ganar, que muy bien merecido se lo ganan. Muy bien. Bueno, pues nosotros tenemos varios programas que todos apuntan al fortalecimiento de la lectura y la escritura. Entonces, cuando llega la campaña, nos dicen, ¿y qué ustedes pueden aportar para el fortalecimiento de la campaña? Digo, bueno, tenemos un paquete, vamos a decir. Y esos programas nuestros se los presentamos, vimos las bases, y esos fueron programas que tuvieron la voz cantante en el discurso general, y son lo que ahora van a fortalecer en gran medida la campaña. Primero, nosotros tenemos ese programa que tiene 20 años ya, que es la Olimpiada de Lectura, 20 años, desde que surgió el currículo anterior, ahí mismo ese programa vino a la luz. Entonces, ¿qué implica ese programa? La Olimpiada de Lectura se trabaja en diferentes etapas. Primero a nivel de centro, que esa es la primera etapa, luego a nivel de distrito, luego a nivel regional y finalmente a nivel nacional. Que precisamente el año pasado, ya a final de año, el ministro presentó o premió a esos estudiantes que quedaron finalistas, tanto en matemática, en ciencia de la naturaleza y en lengua española. ¿Y cuál es la diferencia entre el programa viejo y este proyecto, así esta cruzada? Bueno, yo podría decir que una diferencia es que la campaña nacional por la lectura partió de seleccionar a los autores dominicanos. Y la Olimpiada de Lectura nuestra, permanente, que aparece todos los años en el calendario escolar, con sus fechas y todo, tiene como diferencia que nosotros tomamos todos los autores diversos, pero haciendo énfasis en los autores dominicanos. ¿Y por qué tomamos autores diversos con énfasis en los dominicanos? Porque ese programa es curricular, sí, y al ser curricular, el currículum tiene que trabajar la literatura hispanoamericana, literatura universal, literatura dominicana. Entonces, ¿dónde están los textos de la literatura? En cada uno de esos autores que se presentan. Ahora, para la dedicatoria, porque nosotros cada año le dedicamos los programas a autores o a situaciones, a eventos nacionales. Ahora se lo vamos a dedicar al natalicio de Juan Bosch. Por tanto, en esta etapa, en esta cuarta etapa, hay otro autor también, Pedro Enrique Sureña. Esta etapa ahora, los estudiantes en esta etapa van a leer las obras de esos autores dominicanos. Sí. Pero ya se leyeron las obras variadas
de acuerdo. Ahora es netamente dominicana. Exactamente, la dedicatoria nuestra es puramente dominicana. Bien. Entonces la campaña nacional por la lectura, ¿qué hace ahora? Refuerza ese programa y nosotros entonces estamos de la mano con la lectura. Nosotros también nos vamos a beneficiar de la campaña nacional de lectura. ¿Y qué duración en el tiempo, si es que tiene duración en el tiempo, esta cruzada? Mire, para mí esta cruzada fija un punto y todos debemos apostar y apuntar y hacer los esfuerzos de que esto sea permanente, porque como hablábamos ahorita, la lectura es la clave para que la persona se libere. Sí. Porque una persona que no sabe leer o no interpreta, bueno, leer implica todo eso. Una persona que no sabe leer, entonces tiene todas estas limitaciones. No sabe cuando ves un letrero, no puede mandar una carta, no la puede leer. Entonces tiene muchas limitaciones. Pero cuando una persona sabe leer y es libre, yo lo considero así, es libre, porque puede leer todo lo que les rodea. Claro. Bien. Está demostrado que los países no salen del subdesarrollo si no es a través de la educación. Difícilmente te salga a flote si no es educándose. Por eso usted ve que son muchachos que con muchos esfuerzos estudian en los barrios, cuando salen generalmente, porque aquí sí, hay que decirlo también, muchos se gradúan de la universidad y después no pueden conseguir empleo, que esa es una de las críticas que nosotros le tenemos al sistema de educación superior, que no debe enfocarse más en lo que necesitamos más que en lo que tú quieres estudiar, porque ¿de qué te vale estudiar una carrera si después tú no vas a encontrar empleo? Cuando hay otras carreras que sí hay empleo. Exacto. Entonces yo creo que la educación superior debe enfocarse más a lo que necesitamos que a lo que se estudie, sí, porque aquí yo creo que estamos sobregirados en muchísimas profesiones, estamos sobregirados, tenemos demasiados profesionales en esa área, sin embargo en otras no tenemos buenos profesionales. Ahora es que los muchachos se están inscribiendo en la universidad para ser maestros, que antes era muy poco. Sí. Hay que decirlo, que ahora se le está pagando un mejor salario y eso incentiva. Pero así también hay otra carrera, por ejemplo, agronomía. Usted va a la universidad y son muy poca gente que están estudiando agronomía. Todo el mundo lo que quiere es derecho o ingeniería, es lo que más abunda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos perdiendo aquellos muchachos que tienen mejor nota, que tienen posibilidad de irse del país, se están yendo del país. Entonces estamos exportando conocimiento. Exacto. Entonces, ¿qué se está quedando aquí? Los que probablemente no tengan las notas excelentes, es decir, no los mejores profesionales, y eso es peligroso para un país. Entonces, en eso, la educación superior tiene que cuidarse en eso, para nosotros no perder nuestros mejores profesionales porque no encuentran un trabajo digno o no encuentran cómo progresar en su país. Muy bien. Fíjese, ahora mismo, desde hace unos años ya, nosotros estamos trabajando, o sea, el Ministerio de Educación, trabajando de manera mancomunada con el Ministerio de Educación Superior, a fin de que el currículum sea un solo. Sí. O sea, el currículum general que tiene el Ministerio de Educación, que eso sea una continuidad para el currículum universitario. Sí, que había una dicotomía. Exactamente, había unos vacus, yo le llamo, sí, para decir un término, pero eso se ha ido corrigiendo, se va corrigiendo, especialmente en educación, en todas esas carreras que pertenecen al área de educación. El Ministerio de Educación ya, de Educación Superior, ya va organizando, ya va acercándose a lo que es la continuidad de esas competencias que presenta el currículum nacional, para que esa competencia sea continua, sí, porque las competencias fundamentales son para toda la vida. Por tanto, si la comienzo a trabajar, a promover en el niño o a desarrollar en el niño desde pequeño, que también siga hasta allá, hasta llegar a ser profesional, que demuestre, desarrolle esas competencias. Sí.
Entonces, eso es ya una conexión que hay para ir evitando eso que te dice del divorcio, de que a veces el estudiante, una persona no sabe lo que va a estudiar. Sí. ¿Por qué? Porque no viene desde temprano con una linealidad en sus competencias y se mete por boga a cualquier otra. Y en el caso de educación es cierto. Cuando yo estudiaba educación, en mi grupo éramos 30 en todas las menciones, en sociales, letras, éramos 30 nada más. Y así mismo nos graduamos 30. Pero de ahí en adelante, cuando educación empezó a dar su giro, cambiar, que vino un currículum nuevo, todo eso, que también se atencionó más al docente, sí, se le puso más atención al docente, en todos los ámbitos, en cuanto a salario, en cuanto a preparación, los incentivos, porque muchas personas creen que si le pagan una beca, la beca es un incentivo. Claro, claro. Que te va a apoyar a ti como profesional, pero también tú vas a hacer mejor tu trabajo. Entonces eso es un incentivo, más cooperativa, entre otras cosas que se han fortalecido en el sistema educativo. Entonces el ministro no le ha dado la espalda a ninguno de esos incentivos docentes, o sea, siempre se ha mantenido a la vanguardia de manera que a medida como va avanzando el costo de la vida, también se le va poniendo atención al modo vivendi del docente. Sí. ¿Tienen ustedes las herramientas para valorar y darle seguimiento a esta cruzada, al igual que me imagino que los otros proyectos que tienen en sentido general a la educación? Sí, claro, cada proyecto hay que evaluarlo permanentemente. Y para saber cómo, si va progresando. Exactamente. Sí, porque a veces uno dice, por ejemplo en aula, cuando uno está en aula, o el que da clase tradicional, dice voy a evaluar al final, y evalúa al final, y no evalúa el proceso. Hay que evaluar el proceso, claro, para que esté haciendo los correctivos del lugar. Claro, va haciendo las mejoras necesarias, claro, para que logre el objetivo, claro, el objetivo que tiene. Entonces, nosotros todos los programas que tenemos los vamos evaluando permanentemente. Cada año nosotros le hacemos una revisión de las bases de cada uno de esos programas que integran ahora la Cruzada Nacional por la Lectura. ¿Y qué sucede con eso? Que a medida que va avanzando el tiempo, la ciencia, la tecnología, así mismo tienen que ir los programas y así mismo tiene que ir la campaña avanzando, o sea, renovándose. Y como dije ahorita, esta campaña nacional por la lectura debe ser un eslogan clave de todo el quehacer docente, desde el ministerio, desde los diferentes ministerios que tienen que ver con educación, desde las diferentes instituciones, deben apoyar esta campaña, porque creo que vamos a salir ganando todos. Generoso, en términos general del Ministerio de Educación, nosotros tenemos cuánto tiempo ya con el 4% aplicando, ya son 6 años prácticamente que tenemos aplicando el 4%. Sin embargo, mucha gente se queja de que los índices a nivel internacional, a nivel regional, nosotros no hemos logrado sobrepasar esos obstáculos y colocarnos a nivel de algunos países de la región. ¿A qué se debe eso? ¿Es que toma tiempo? ¿En qué tiempo tú piensas que ya el país realmente va a dar a los niveles que nosotros pretendemos y queremos que estar a nivel por lo menos regional? Bueno, en primer lugar, el asunto del 4%, yo sé que muchas personas cree que cuando dicen te vamos a dar el 4% para la educación, es que de una vez yo voy a distribuir ese dinero en los diferentes renglones, como muchas personas dicen por ahí. Le dicen, ven acá, ¿y por qué el ministerio si tiene el 4%? El sueldo mío está de aquella manera. Pero la cuestión es que el 4% tiene muchas implicaturas, o sea, tiene que incidir en muchos renglones del sistema educativo. Y eso tiene que hacerse una planificación muy bien para que ese dinero no se vaya para donde no debe irse. Y en principio hay que reconocer también que carecíamos de aulas. Exactamente. Por mayor y detalle. Correcto. Teníamos muy poca y ese proceso
duró un tiempecito también. Sí. Y yo pienso que ya en materia de aulas, ¿tú crees que ya el ministerio llegó o todavía faltan escuelas por construir? Porque ya aquí hay sitios que yo conozco que tenían 2 escuelas y tienen 30. Sí. Es decir, que hay, no vamos a decir lo suficiente, porque mientras más escuelas, los alumnos son menos por clase. Exacto. Bueno, en primer lugar, las construcciones de escuelas, todavía eso está vigente, porque faltan por construir todavía. Y hay otras que están en el proceso, que están a media, otras que ya ahora fue que comenzaron. Y además que en otros sitios no se han construido escuelas porque no hay espacio, especialmente no hay espacio. Sí. Hay lugares donde no se puede construir una escuela y no se puede hacer de jornada extendida, porque si hay una, entonces tiene 2 tandas. Y para 2 tandas tienen que hacer otra escuela del mismo tamaño o más grande para entrar los estudiantes de la otra tanda. Pero y eso en el casco urbano, eso yo lo entendería. Sí. En el Distrito Nacional, por ejemplo, yo sé que aquí hay sitios que se están buscando espacio para construir escuelas, y lamentablemente la gente a veces no entiende lo que significa tener una escuela para la comunidad, y entonces sus propiedades las sobrevalúan. Sí. A tal extremo que se le hace hasta imposible comprarla al ministerio, porque entonces lo que van a pensar es que están comprando una propiedad sobrevaluada. Entonces de una vez vienen que fue por algún acto de corrupción, pero yo sé de personas que vendían la casa a un precio y cuando se enteran que educación la triplican. Exacto. Sí. Entonces también el ciudadano tiene que ser consciente en ese sentido. Pero yo pienso que en el interior del país, por ejemplo en el sur, ahora salió un informe donde prácticamente el Distrito Nacional sale muy bien parado en términos de pobreza y el índice económico. Pero sale Pedernales, Lía Piña y toda la frontera sale muy mal. Y esos índices se miden en función de la educación, de la salud, de los ingresos, y todo lo que tiene que ver con lo que aporte al crecimiento humano. Exacto. Entonces yo pienso que en el sur deben de haber más escuelas, porque eso es parte, cuando se mide las escuelas, educación, ingresos, agua potable, todo lo que tiene que ver con el crecimiento humano. Sí. ¿Se están construyendo suficientes escuelas en el sur? Bueno, mira, todo eso es un proceso, porque primero se hacen unos levantamientos y los responsables en cada comunidad son los que tienen que hacer los levantamientos y hacer las propuestas y decir sus necesidades, que eso es normal. Para entonces el gobierno, ya sea el gobierno de educación o el gobierno central, entonces decir, bueno, vamos a ver y lanzar entonces el proyecto, los proyectos de construcción. Hay muchos lugares donde habían espacio para hacer escuela. Por ejemplo, donde yo era director, en la comunidad donde yo era director, estábamos en una escuelita que era 6 aulas de cine y cosas así. ¿Y qué sucede? Teníamos un espacio grande, bueno, para una escuela, pero las personas querían sobrevaluar el terreno, otros que ya cuando teníamos el terreno casi listo para hacer el acuerdo con los dueños, una mañana amaneció ocupado con muchas casas, entonces no se pudo hacer la escuela. Luego esa escuela tuvieron que hacerla en otro sitio, ya en terrenos que eran del CEA, que así había mucho espacio, ya la hicieron y ahí está nueva, que me da gusto que se haya hecho esa escuela, porque luchamos mucho y hay muchos muchachos por ahí ya profesionales que Sí. se aprovecharon y tuvieron esa oportunidad. Y ahora la comunidad ya tiene varias escuelas porque se ha abierto, la gente se ha motivado de que sí deben hacer más escuelas para que las aulas estén menos congestionadas, o sea, tengan menos estudiantes y se diga la cantidad que está establecida en el documento de la jornada extendida, especialmente, que un docente no debe tener más de 35 o 40 estudiantes. Vamos a ser generosos en nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de la tanda extendida. No nos cambie, que retornamos en breves instantes.
Gracias por continuar con nosotros en escena. Generoso Polanco del Ministerio de Educación. Generoso, antes de la pausa hablábamos de que íbamos a hablar de la tan extendida, pero antes de eso, ¿cuándo piensa el Ministerio y ustedes los técnicos que realmente se va a empezar a ver la mejora o la evolución en la educación de antes de lo que teníamos a lo que tenemos ahora? ¿Qué tiempo realmente ustedes piensan que le va a tomar para que la gente vea que realmente ha habido un progreso en torno a la educación? Bueno, a veces las personas consideran que si hay un movimiento, una reforma en un momento dado, un proyecto de reforma en un momento dado en educación, muchas personas consideran que ya mañana yo voy a tener resultados, en 2 años yo voy a tener resultados. En educación no es así. En educación todo tiene, eso es a largo plazo, la educación es a largo plazo. Para una persona lograr esas competencias ya definitivas en su vida, tiene que pasar por una serie de procesos. Por ejemplo, mire, un niño comienza en el nivel inicial. El nivel inicial tiene que pasar por 6 años. Entonces, ¿qué va a conseguir en esos 6 años? Lo que está establecido que debe lograr, la competencia que debe demostrar en el cabo de 6 años, al cabo de 6 años. Luego viene el nivel primario. En el nivel primario también hay un perfil, como hay en todos los otros grados, un perfil. Cuando él logró ese perfil, ahí están los resultados. Y luego viene la secundaria. Entonces en secundaria también hay otro perfil, que ya se lo entrega, que es solo preuniversitario, ya se le entrega al nivel superior, que allí él va a tener otro perfil de acuerdo a la carrera que él elija. Cada carrera tiene su perfil. Entonces, la calidad de la educación va a depender mucho del maestro también. Sí, el maestro es fundamental, es fundamental. Cuando un maestro está claro en qué, cómo, cuándo, dónde, para qué enseñar, entonces va a tener unos buenos resultados. Y además esa motivación que el maestro debe manifestar siempre ante sus estudiantes, entonces va a tener buenos resultados. Con esa motivación, cuando hablamos de motivación, yo digo, es que cada día, el docente debe traer una expectativa para sus estudiantes. Y cada clase que termina debe dejar una expectativa para la clase de mañana. Y es decir, que siempre hay que empezar, como dice un cantautor, que en el trabajo cada día hay que empezar y que siempre se puede aprender y que nunca se llega al final. Entonces el docente siempre debe andar con ese espíritu de que cada día tiene que traer el espíritu de lograr algo ese día con su salud. A mí lo que no me gusta mucho de los profesores, con todo el derecho que tienen, es que para todo llaman a huelga. Así, para todo reclamo tiene que ser a través de una huelga, no puede ser a través del diálogo, no puede ser a través del entendimiento, sino del llamado del paro, que es un derecho que tiene, pero también los estudiantes tienen derecho. Y yo pienso que esa es una costumbre, por lo menos anteriormente, ahora no hemos visto eso con las nuevas autoridades, pero se hizo costumbre que cada vez que el profesorado necesitaba algo, se para la clase. Y eso también retrasa el progreso de la propia educación. Exacto. Sí, esa es la estrategia de lucha casi de todos los sectores nacionales. Sí, algo que yo no comparto, ni en la educación ni en la salud. No. Son 2 temas demasiado importantes para el desarrollo del país, para que lo tomen a la ligera cualquier huelga. Y mire, yo soy de los que creo que hay que pagarle un salario digno tanto a los médicos como a los profesores, porque ambos trabajan en sectores bien delicados para la vida nacional. Sí, que esos son los sectores transversales de una nación. Salud, educación, agro, que no se puede quedar, sí, porque la alimentación, claro, el agro, esos son los sectores clave de un país. No es que los otros no tengan su importancia, pero esos son como centrales. Sí. Bien, entonces, el asunto de las huelgas, de un paro, bueno, que a veces no tienen otra herramienta para hacerlo. No es que yo justifico ningún paro. Yo nunca hice paro. Mientras yo estuve en aula nunca me detuve. Incluso llegué a tener inconvenientes con compañeros que me decían que qué pasaba, que con quién yo estaba. Entonces yo le decía, yo estoy con la educación. Yo le decía, es que yo tengo un grupo ahí de estudiantes
que ellos cuentan conmigo. Y además a mí me están pagando un salario, sea mucho, sea poco, para que yo haga eso. Y yo acepté ese salario. Ustedes ven, con eso no le digo que no hagan, porque como usted dijo, es un derecho, sí, el paro. Pero también uno tiene que pensar hay que ser consciente con el uso de ese derecho. Claro, porque esa población que está ahí es la nuestra. Claro. Si ahí están los hijos míos y están los hijos de todos los docentes que se paran, están ahí también y están perdiendo entonces ese día. Por ejemplo, un día, están perdiendo un día de clase. Un día que se pierde, exacto, un día que no se recupera. Y están perdiendo conocimiento. Claro. Porque el día que no se da esa clase, entonces se trunca el contenido que se iba a desarrollar ese día. Que no es lo mismo ya conseguirlo después. La tanda extendida, yo por vivencia propia de que he hablado con muchas personas de escasos recursos que tienen sus hijos en la tanda extendida y me dicen la diferencia entre antes de la tanda extendida, después de la tanda extendida. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han medido en torno a ese proyecto? Bien, mire, la jornada extendida ha sido algo como muy puntual para la necesidad en el ámbito educativo de nosotros. Nosotros fuimos a diferentes países a observar cómo se trabajaba la jornada extendida y vimos que sí, que eso da resultados. Aquí primero comenzamos con unas cuantas escuelas, con unas 46, después con unas 96. Tuve la oportunidad de visitar esas primeras todas, apoyando a los profesores con talleres de planificación, entre otros. Y vimos cómo los estudiantes amaban su escuela cuando estaba la jornada extendida, o aman su escuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen su desayuno en su momento, tienen su merienda, tienen su almuerzo y tienen su otra merienda antes de irse. Además, que bajó un poco el que le llevaran tarea a los padres a la casa, porque a veces un padre no sabe de lengua nada para ayudarle a hacer una tarea a su hijo. Entonces, ¿qué hacía el hijo? Que volvía con la tarea igualita a la escuela el otro día, pero ahora el estudiante desarrolla todas sus actividades en la escuela. Y si se lleva algo para la casa, es algo que no es con esa exigencia, sino para que él sea libre en su aprendizaje, o sea, que aprenda de manera libre ya, esa otra parte. Entonces, ¿qué sucede con la jornada extendida? También el docente se beneficia de la jornada extendida, porque el docente a veces tiene su hijo y lo tiene en la escuela, no tiene que ir a la casa a las 12, porque un docente que tiene una tanda y a las 12:30 o la 1 termina y se va a la casa, tiene que ir a cocinar, tiene que ir a hacer los otros quehaceres y volver de nuevo a la escuela. Entonces tiene que gastar pasajes si vive un poco distante. Y todos esos son elementos que la jornada extendida lo resuelve. Bien, el docente ahora tiene la oportunidad de cómo relacionarse más con sus otros compañeros para planificar, para preparar sus trabajos, entre otros elementos. Es un progreso que vamos. No es que la jornada extendida ya lo es todo y que ya está buena y que todo, no, estamos trabajando porque es un proyecto y lo que queremos es que todo el mundo ponga de su parte para que esto sea bueno y permanente en nuestro país. Generoso, en un minuto que no queda, República Digital, que pienso que educación está a cargo también del Ministerio de Educación, ¿cómo va ese proyecto? Sí, República Digital Educación también es otro gran apoyo para el sistema educativo y la sociedad en general, porque ellos impactan porque facilitan conectividad y todo eso libre en muchísimos sitios donde quiera que estén. Entonces, la República Digital apoya el sistema educativo porque en cuanto a tecnología, suple a los estudiantes de sus computadoras, de programación, entre otros. Nosotros siempre estamos apoyando a República Digital desde que se inició, que no es solamente suplirle de una computadora al estudiante y al docente, no, sino que también
suministrar las programaciones para que esa computadora no esté vacía y no sea para juego solamente, sino para que el estudiante pueda desarrollar sus clases, el docente tenga una mejor estrategia de cómo trabajar la clase, que no sea con tiza en la pizarra. Bien. Así es. Sí. Bueno, Generoso Polanco, gracias por estar con nosotros. Nosotros queremos desde aquí felicitar al ministerio, al ministro de Educación y a todos los que lo acompañan. Creo que Andrés Navarro está rodeado de un buen personal, ha demostrado ser un gerente eficiente donde quiera que ha estado. Yo tuve la oportunidad de trabajar 5 años con él, lo conocí, lo conozco personalmente y sé de su gran capacidad de trabajo. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos un nuevo compromiso a partir de la 1 de la tarde con su programa La Hora de Consuelo. Buenas tardes y bendiciones para todos.